Bienvenidos seres humanos que tuvieron la genial idea de hacer clic en este video, bienvenidos al canal Pancho en 70 milímetros en esta oportunidad para hablar de la película Rebel Moon parte 2, La guerrera que deja marcas, dirigida por Zack Snyder y protagonizada por Sofía Boutella. El primer punto positivo que quiero destacar, sin lugar a dudas, es que tiene más acción que su antecesora. Y esto es algo que se criticó bastante cuando se estrenó la parte anterior, porque la estructura dramática de esa película era bastante repetitiva. Obviamente teníamos que ir conociendo a todos los personajes principales, pero esas presentaciones, esas secuencias realmente no tenían tanta intensidad y no era hasta el mero final en donde realmente entrábamos a una especie de secuencia de acción que incluso dejó decepcionados a varios. Entonces esta secuela, sabiendo eso, duplica absolutamente todo y nos entrega una segunda mitad increíble. Sin entrar en grandes spoilers, podríamos decir que al menos el 50% de esta secuela es una secuencia de acción, dividida en varios lugares, con distintos elementos y distintos personajes, pero secuencia de acción al final del día. Y absolutamente todo eso cumple en la intensidad, en los visuales, en los sonidos, en lo que te transmite como espectador. Por lo mismo, si ustedes son personas que criticaron mucho la primera parte por esta carencia de acción, o si simplemente son fanáticos del estilo de Zack Snyder en lo que refiere a los elementos bélicos, esta segunda parte de Rebel Moon no los va a decepcionar. Por otro lado, el segundo punto positivo que quiero destacar es que la banda sonora es fantástica. No es una banda sonora tan memorable como otros trabajos de Junkie XL, pero realmente acompaña las imágenes de Zack Snyder con una intensidad visceral. Pero igualmente siento que esta secuela incrementa un poco el uso de la banda sonora y tiene momentos realmente sobresalientes dentro de lo que es la narrativa de lo que vemos. En comparación a la primera parte, siento que la banda sonora acompaña momentos más importantes de la historia e incluso hay algunos tracks que definitivamente escucharía en mi día a día. En consecuencia, aunque no sea una banda sonora que vaya a recordar demasiado, yo creo que Junkie XL hace un buen trabajo a la hora de acompañar todas estas ideas visuales que Zack Snyder presenta en pantalla. Creo yo que los dos entienden muy bien el concepto de epicidad. Añadido a todo lo anterior, el tercer punto positivo que quiero destacar es que el ritmo es mucho más funcional. Esto va conectado directamente con el primer punto que mencioné de la acción, porque la primera película igualmente tuvo muchas críticas por el ritmo inconsistente que poseía, por esta narrativa repetitiva, por los personajes que no importaban, etcétera, etcétera. Y dentro de ese contexto me complace afirmar que esta segunda parte mejora bastante en ese apartado. Como mencioné al inicio, la película tiene mucha más acción, pero además tiene esta presión de la batalla inminente sobre los personajes que provoca que uno ya esté preparado para lo que se viene, es decir, es una película más enfocada. No tiene que estar presentando a personajes, sino que simplemente los coloca a todos en un ambiente de preparación bélica. Entonces eso ayuda a que el ritmo no se sienta en demasía. De esta forma tenemos 50% de la película de preparación de los personajes y 50% de la película en batalla, lo que es mucho más enfocado, mucho más interesante que toda la presentación que vimos en la película anterior. Puede que para los haters de esta película esto tampoco sea muy entretenido, pero al menos para mí pasa la prueba dentro de su ritmo. Y por último, pero no menos importante, todo el elenco rinde físicamente. Obviamente estas películas no son el escenario ideal para que el elenco rinda dramáticamente, pero cuando hablamos de la presencia física, cuando hablamos de las coreografías, cuando hablamos de los combos y las patadas, cada uno de los actores y actrices realmente funciona. Principalmente nuestra protagonista Sofía Boutella, una actriz que en mi opinión es bastante infrautilizada en el mundo de Hollywood y que aquí está bastante bien como la protagonista. Reitero, a nivel dramático muchos problemas, pero a nivel físico la actriz se entrega al 100% y cada vez que está en pantalla yo no puedo ni parpadear. Sin embargo, tenemos que entrar rápidamente a algunos aspectos cuestionables o negativos de la experiencia porque no, esta película no es perfecta, no es ni siquiera una película demasiado buena en sí misma porque definitivamente arrastra los problemas de su antecesora.
En primer lugar, el desarrollo de los personajes sigue siendo extremadamente mediocre. Hay algunas escenas sueltas que intentan crecer un poquitito la dinámica entre ellos y por ende también conectarlos con nosotros los espectadores, pero por lo general no son personajes muy interesantes, no son personajes que se hayan introducido en la primera película de buena forma y por ende uno se siente bastante distante con lo que vemos en pantalla. Como mencioné hace unos minutos atrás, esta película es más la preparación de una guerra y luego la guerra per se, por ende, aunque intente en escenas sueltas desarrollar a los personajes, no hay realmente demasiada carne que nosotros podamos degustar. Al final del día es una película simplemente bélica, una película en donde las cuestiones de confianza, honor y hermandad cobran sentido a través de las acciones de los personajes, pero fuera de eso no son personajes muy interesantes o no son personajes que estén aprendiendo demasiado a través del viaje. En segundo lugar, la historia decepciona bastante en lo que respecta a la exploración de su universo. Cuando terminó la primera película yo de inmediato pensé, ok, este universo tiene potencial, se pueden seguir explorando planetas, conociendo nuevos personajes, nuevos villanos, el potencial es evidente. Y yo creí que esta segunda parte precisamente iba a hacer eso, iba a explorar más, presentar más lore, presentar a nuevos personajes y lamentablemente nada de eso ocurre. Porque, como ya mencioné, toda la película se basa más en la preparación de los personajes versus el imperio, es decir, una batalla. Son 2 horas de película en donde vemos preparación y luego confrontación y nada más. No escapamos de este planeta de los protagonistas, no conocemos nuevas culturas, no conocemos absolutamente nada. Entonces el potencial sigue estando ahí, pero simplemente en el aire. No hay una exploración que justifique una secuela. Y dicho sea de paso, esto también te deja con una sensación mucho más agridulce respecto a la primera parte, porque uno se queda pensando, ok, toda esta secuela está construida para que sea una mega confrontación, por ende la primera parte era la exploración del universo, conociendo a los personajes por primera vez, y eso hace que se sienta aún más mediocre todavía. Repito, en general, una experiencia decepcionante. Y por último, pero no menos importante, hay varios diálogos de exposición que no se sienten para nada sutiles. Hay muchos momentos en donde las secuencias se detienen completamente para que algún personaje escupa información sobre su pasado, sobre sus traumas, para que el espectador supuestamente entienda un poquitito el contexto, pero repito, no se siente natural. Obviamente esto no ocurre en toda la película, no ocurre con todos los diálogos, pero cuando sí ocurre es bastante notorio. Se siente artificial, se siente todo manipulado para que los personajes tengan estas interacciones que supuestamente nos tendrían que servir a nosotros, pero creo que incluso termina dañando un poco más el ritmo, así que, repito, diálogos expositivos que se sienten demasiado. Dicho sea de paso, me parece irónico que un director tan visual como Zack Snyder rompa esta regla de el show don't tell, es decir, muestra no cuentes, porque literalmente Zack Snyder, al menos en mi opinión, es un director muy bueno para transmitir emociones a través de los visuales, entonces siento que perfectamente podría enseñar lo que dicen los diálogos expositivos a través de las imágenes, a través de la cinematografía, a través de algunos momentos audiovisuales más atrapantes y simplemente no los hace. Así que en conclusión, Rebel Moon parte 2 arrastra los mismos problemas que presentaba su inconsistente antecesora, pero al menos presenta una fracción mucho más grande de espectacularidad marca Snyder. No es ni de cerca una gran película, pero al menos me entretuvo por las 2 horas que dura. Pero bueno, díganme en los comentarios qué opinan de esta película. ¿Les gustó, no les gustó? ¿Creen que es una basura absoluta? ¿Una gran película? ¿Mejor que la primera? ¿Peor que la primera? Todo eso en los comentarios sin insultar. Si les gustó este video, denle like. Si no les gustó, denle like. Suscríbanse para más. Y nos estaremos viendo en un próximo contenido.